doy la bienvenida a esta nueva sesión del User Group de Guadalajara. El día de hoy vamos a iniciar con el primer rol de esta serie que creamos, un poco para ir conociendo los diferentes perfiles que hay en Salesforce. Vamos a iniciar con el de Salesforce Developer. La reunión pasada hicimos una pequeña votación, ganó para iniciar con el de Salesforce Developer, y hoy vamos a hacer otra votación igual para ver cuál es el siguiente en base a lo que les interese. Yo me presento para los que no me conocen, soy Denise Rivas, yo trabajo como Salesforce Developer en Edenred. Tengo certificaciones tanto de administrador como developer, y en Trailhead actualmente estoy en nivel de Ranger. Un poco he intentado este año reactivar el tema para ponerme al corriente, ¿no? Un poco con todos los temas que han salido. Yo inicié como administrador y me he involucrado poco a poco también en el tema de development. Entonces, digamos que de este rol un poco, estoy un poco más cercana al de administrador y developer. Y les voy a compartir un poco desde mi punto de vista, pero igual si alguien quiere aportar algo, es bienvenido. Entonces empezamos con pero les voy a dejar aquí una encuesta donde ustedes pueden dejar su voto para ver cuál es la siguiente, ¿no? Vamos a ver estos otros roles. Va a ser administrador, el business analyst, el architect. Lo vamos a estar haciendo ahorita esta serie cada 2 semanas. Entonces el siguiente va a ser el 28 de abril. Dejen por ahí su voto de cuál les interesa. Y ya al final de la charla vemos con cuál es el que vamos a continuar. Bueno. Entonces, quisiera empezar por hablar un poco de, pues, qué es lo que en sí hace un Salesforce Developer, ¿no? Puede haber personas que se pregunten en la parte de desarrollo, en qué es diferente a lo mejor un Salesforce Developer de un developer normal, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Yo lo que estuve analizando, pues hay como 4 principales áreas, digamos, que identifico en donde el Salesforce Developer tiene un rol principal, ¿no? El primero es la adaptación de la plataforma. Es decir, Salesforce es una herramienta, una plataforma que ya trae muchas funcionalidades por default, ¿no? Como listas para que una empresa los pueda usar como funcionalidades de poder asignar a colas, por ejemplo, que es algo que puede ser que muchas empresas en común trabajen de esta manera. Yo me enfoco en la plataforma core que ve la parte de ventas y la de servicio, ¿no? Entonces llega un punto donde todas esas funcionalidades, ya de repente nuestro negocio necesita algo más que no se puede hacer, que no viene de manera estándar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la función del Salesforce Developer, donde ya va a venir a hacer cambios en la plataforma un poco para extender, ¿no? Extender las posibilidades y que se adapte al negocio, ¿no? Porque a final de cuentas, el beneficio para la empresa que usa Salesforce, pues es que haga su negocio pues más eficiente, y lo logramos pues haciendo estas adaptaciones. Entra la parte de automatización de procesos también, que es cuando detectamos que ciertos procesos manuales pues son repetitivos y pues llevan cierto tiempo. Vemos la manera en que se puedan automatizar para que el usuario de ventas o de servicio se pueda enfocar más a lo que genera valor, ¿no? Y no tanto a tareas repetitivas. Entonces, mucha parte viene también en el tema de automatización de procesos. Integraciones, generalmente, cada empresa siempre va a tener como varios sistemas, ¿no? De repente que se tiene el sistema de facturación, que los sistemas de inventario,
que a veces el sistema de marketing, ¿no? Y necesitan hacer conexiones entre esos sistemas. Entonces, ahí se juega un rol importante en saber las diferentes maneras de poder integrar esos sistemas a Salesforce, pues para mantener la información unificada, ¿no? Sucede cuando tenemos estos escenarios que de repente los usuarios tienen que estar en varios sistemas a la vez para checar. Entonces, se pueden trabajar las integraciones pues para que podamos tener un vistazo a cómo es el estatus en otro sistema, ¿no? Eso nos ayuda. Y menciono aquí la parte también de clics contra código, porque también un Salesforce Developer, una parte importante es conocer las funcionalidades que ya trae Salesforce de manera estándar para no de repente generar código que esté repitiendo o duplicando una funcionalidad que ya trae Salesforce, ¿no? Solo en el caso en cuando esa funcionalidad ya no sirve o se necesita ampliar, ahí es cuando ya vemos otras formas, ¿no? Entonces, también siempre es analizar la situación para saber que esté usando las herramientas correctas de acuerdo al escenario, ¿no? Muchas veces también puede ser un factor el hecho de ver quién es el equipo que le va a estar dando soporte a ese sistema, ¿no? Si el equipo es más de administradores o si tienen un developer. Muchas compañías no tienen un developer de planta y a veces se tienen que acercar a consultoras para hacer desarrollos, ¿no? Entonces, a veces puede ser más conveniente seleccionar algunas opciones que sean, le llamamos declarativas, ¿no? Y alrededor de esto, pues siempre tenemos un poco la responsabilidad también es el tema de calidad, seguridad, la gobernanza de datos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Qué medidas de seguridad tenemos para evitar que gente no autorizada entre al sistema? Estar usando buenas prácticas para el tema de performance. Y consultoría técnica lo menciono aquí como de que a veces se pueden acercar contigo pues para ver cuál es la viabilidad de crear algo, ¿no? De algo que se necesita y un poco tú ir preguntando pues los requerimientos y ver cuál sería la mejor forma de acercarse a una solución para ese problema. Y algo que es particular de la plataforma de Salesforce es también el monitoreo de límites. Como en la parte de development, siempre hay el tema de que la manera en que trabaja Salesforce es que se comparten recursos entre las diferentes instancias, ¿no? Entonces, siempre de repente hay límites o reglas que uno debe de cumplir al estar escribiendo código para no llegar a esos límites, porque de repente si uno sobrepasa un límite, puede ser que se corte un proceso, ¿no? Y entonces ahí podemos tener problemas. Entonces, todo esto es como parte de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando uno está en la parte del desarrollo, eh, como parte de las responsabilidades, ¿no? Esto se va aprendiendo, ¿no? Un poco a veces conforme uno le van saliendo pues esos temas o esos errores, pues va investigando, va pidiendo soporte para ver cuáles son las mejores formas de hacerlo. Cuando uno es un Salesforce developer, pues y siempre cualquier rol, ¿no? Cualquier rol tiene habilidades técnicas, habilidades blandas que balancear. Por las partes técnicas, pues es mucho de la lógica de las cosas, modelado de datos, un poco cómo están relacionadas las diferentes entidades, objetos que existen en la plataforma, lenguajes de programación. Si ustedes ya conocen algún otro lenguaje de programación, a lo mejor ahí ya tenemos un cierto avance pues para poder conocer los que maneja Salesforce, que ahorita lo vamos a ver, que se llama Apex. Tenemos también el tema de los Lightning Web Components para la parte del frontend, lo visual, integraciones, patrones de diseño, que
se han de conocer, ¿no? Todo ese tipo de cosas fortalecen el cómo desarrollamos el código, cómo es nuestro proceso, porque entre mejor trabajado sea nuestro proceso, pues es más fácil manejar el tema de pues, los cambios, cuando necesitamos hacer cambios. Si tenemos un sistema, un proceso, es más ordenado el llevarlo a cabo, ¿no? Y algo muy importante que considerar es toda esta parte de DevOps y integración continua, entregas continuas, CI/CD, porque nosotros como developers pues vamos a estar haciendo cambios y debemos de montarnos en un sistema que nos permita transportar esos cambios en los diferentes ambientes, ¿no? Generalmente se tiene un ambiente de desarrollo del developer, después un ambiente de integración en el que todos los cambios de todos los developers se mezclan, y ya que no hay ningún error ahí, viene un ambiente de UAT donde van a hacer las pruebas de QA o del negocio, donde validan esos cambios, y solo hasta que ya ellos nos dan la aprobación, pues ya lo llevamos a producción, ¿no? Entonces siempre necesitamos estar moviendo nuestros cambios en diferentes ambientes y eso se vuelve un tema importante. Ahora, por el lado de las habilidades blandas, pues yo creo que a veces a diferencia de otros temas, aquí es muy importante tener el conocimiento de la plataforma y también del negocio, ¿no? Porque siempre vamos a estar muy de la mano del negocio, cómo funciona, cuáles son sus diferentes procesos, para poder tener ese contexto que es cómo va a afectar los cambios que yo estoy haciendo, ¿no? O me están pidiendo algo, ver cómo va a afectar y a lo mejor proponer alguna alternativa, ¿no? Entonces, es parte del rol. Seleccionar las mejores tecnologías disponibles. Obviamente uno va aprendiendo con el tiempo cuáles son mejor de usar que otras dependiendo de los escenarios, pero siempre es de acuerdo al problema, elegimos la solución, ¿no? No simplemente nos casamos con una tecnología o una herramienta, sino que debemos de saber seleccionar con qué herramienta nos ayudamos para resolver el problema. El tema de la comunicación, porque uno está en contacto con los otros roles como el business analyst, el project manager, product owner, de QA, otros desarrolladores, el arquitecto, ¿no? Entonces, debemos de poder comunicarnos eficientemente, saber pedir apoyo, ¿no? También es un tema a veces para poder llegar a las soluciones. Si no, nos convertimos en un bloqueo para el trabajo que tiene que salir, ¿no? Para los demás. Entonces, siempre estar abiertos a esa parte. Y las soluciones que construimos, pues también deben siempre considerar el tema de la escalabilidad, ¿no? Trabajamos en una plataforma que está en la nube, de la cual no tenemos como poder en cierta manera para manejar la infraestructura, ¿no? Pero sí tenemos poder en cómo construimos las soluciones para hacerlas resistentes a ciertos escenarios, ¿no? Que no sea que una solución que funciona para 1000 operaciones, ¿no? Cuando ya me muevo a un tema de, no sé, de 100,000 operaciones, no se vaya a ahogar el sistema por ese incremento, ¿no? Siempre tengo que pensar como cuáles son mis rangos para los cuales mi solución debe funcionar. Entonces, siempre mantener también ese tema de escalabilidad en la mente. Y un poco lo que platicábamos con Eric también, el tema de mantenerse actualizado, aprendiendo, ir proponiendo, ¿no? Porque a veces Salesforce tiene releases 3 veces al año, es decir, hacen mejoras o incluyen nuevos productos que nosotros tenemos que ir revisando, nuevas funcionalidades que a lo mejor cubren cosas
que nosotros ya estamos haciendo, tuvimos que hacer, ¿no? un trabajo especial porque en su momento no existía y ahora ya existe, ¿no? Entonces, para nuevos requerimientos podemos revisar esta parte de ya hacerlo con las funcionalidades que nos ofrece Salesforce. Esa es como una de las ventajas de trabajar en una plataforma, que es muchas de las optimizaciones o actualizaciones, pues nos las ofrece el mismo Salesforce, estas funcionalidades o herramientas, y es nuestro trabajo estar actualizados y ir conociendo cómo aplicarlas, ¿no? Para estar listo y usarlas y que en el futuro nos ahorre tiempo, ¿no? Ya no tenemos que desarrollar la solución desde cero. ¿Va? Hasta aquí, si tienen alguna pregunta o comentario, siéntanse libres de abrir su micrófono o dejar ahí sus comentarios en el chat. ¿Va? Entonces, hablemos un poquito ya del aspecto pues, técnico, que es lo que maneja un desarrollador de Salesforce. En Salesforce se manejan tanto el aspecto de backend como frontend y algunas otras herramientas que usamos en este proceso que hablamos de desarrollo del software. Empezamos con el tema del backend, que es lo que se encuentra de lo que conocemos como el lado del servidor, ¿no? Es parte de las herramientas que les llamamos programáticas, donde se maneja toda esta parte con código. El código de Apex se ve más o menos así. La sintaxis es parecida a Java, pero sí tiene pues sus diferencias. Se maneja aquí un lenguaje que es parecido a SQL, pero se llama SOQL, Salesforce Object Query Language, que es la forma de interactuar con la base de datos, ¿no? Entonces, dentro del mismo código, nosotros podemos interactuar con la base de datos y traer ciertos datos, podemos poner filtros, le digo qué campos me tienen que traer, de qué objeto, qué condiciones tienen que cumplir, ¿no? Tiene cosas comunes a lenguajes de programación como declaración de variables, estructuras de control, creación de listas, para manejar Data Manipulation Language. Por ejemplo, aquí ya le digo inserta los contactos, ¿no? Y eso hace una operación en la base de datos. Este lenguaje nos ofrece muchas herramientas que podemos armar con este lenguaje, que podemos tener triggers o desencadenadores que se activen cada vez que suceden cambios, ¿no? En los registros. Por ejemplo, cada que se inserta un nuevo registro, cada que se actualiza o cuando se borra, nosotros podemos hacer que se desencadene estas operaciones para poder ir pues esta parte que vimos de automatización, ¿no? Si ya sabemos que ciertas cosas suceden cuando pasan ciertos cambios, entonces ya lo podemos hacer de manera automática y le quitamos un poco esa carga a los usuarios, a los equipos de venta y de servicio, pues para que se puedan enfocar, ¿no? Y también a veces es para reducir el tema de errores del usuario, ¿no? A veces se les olvida hacer ciertos cambios, entonces de esta manera también podemos ir automatizando esta parte para que la calidad de la información sea mejor, ¿no? Apex también va a servir para la parte de controlador de aquellos componentes de frontend que nosotros hagamos para proveer la parte de la lógica del servidor, ¿no? Cuando ya tenemos que hacer validaciones un poco más complejas, aquí nos puede servir porque ya podemos hacer validaciones que miren a varios objetos. Podemos tener estos otros conceptos como de encadenamiento de tareas o procesamiento por lotes o trabajos programados, ¿no? Entonces, es un poco de las cosas que nos permite hacer ese lenguaje. En la parte que les decía del SOQL, Salesforce Object Query Language,
así es como se ve, ¿no? Tenemos un select, luego le decimos qué campos, de qué from, de qué objeto, y where le doy las condiciones que tienen que cumplir esos registros. Ahí se parece a SQL, pero sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el SQL, pues no tenemos la opción de poner un asterisco para que me traiga todos los campos, ¿no? Porque en sí podría considerarse que no es una práctica eficiente, ¿no? Porque a lo mejor estoy trayendo mucha información que no voy a necesitar. Entonces, aquí no se puede hacer eso, se tiene que especificar los campos que se tienen que traer, pero también me permite, al tenerlo aquí dentro del código, una vez que ya traje esa información, yo puedo meter esa información dentro de, por ejemplo, aquí un loop, ¿no? Un for, para ir extrayendo esa información que traje o ir haciendo los cambios necesarios que se requieren. Para después volver a regresar la información a la base de datos o con las modificaciones, o usar esa información para otros cálculos que se necesiten, ¿no? Nos permite hacer agrupaciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo contar, no sé cuántas personas o cuántas cuentas tengo de ciertas industrias, como hacer los summaries y muchas de estas cosas. Entonces, ese es el lenguaje que se usa para interactuar con la base de datos desde Apex. Existe otro que es el SOSL, y este es el Salesforce Object Search Language. La verdad, a mí me ha tocado usarlo poco, pero sí en algunas ocasiones. Y sirve cuando quiero buscar algo en múltiples objetos, ¿no? Cuando usamos el SQL, yo le especifico un objeto del cual voy a traer la información. Pero el SOSL nos permite buscar en varios objetos. Si se fijan aquí, estos que tienen --c son como los objetos en donde estoy buscando. Y aquí le indico cuáles campos de esos objetos quiero buscar, ¿no? Entonces, me permite hacer la búsqueda un poco más amplia cuando quiero buscar en múltiples objetos. Hay varias palabras que podemos usar para el tema de los filtros y pues aprovecha también el tema de los índices para hacer un poco más rápida esa búsqueda. Entonces, es otra herramienta que se puede usar. Y para el tema de las integraciones, Salesforce también tiene este tema de las integraciones, ¿no? Desde acá podemos hacer las integraciones para crear, ya sea que sea como inbound, es decir, que Salesforce como servidores, alguien más se va a conectar, otro sistema se va a conectar a Salesforce, ¿no? Y nos va a mandar información. Y Salesforce la va a procesar y pues va a efectuar los cambios que se necesiten que hacer. Nosotros ponemos un endpoint disponible. Por ejemplo, aquí con que se llama REST Resource, nosotros abrimos un endpoint para que otros sistemas se puedan conectar a Salesforce. Hay para manejar el tema de los callouts que sean asíncronos, porque a veces la respuesta puede tardar. Entonces, hacemos el llamado, pero la respuesta puede tardar y permitimos que nuestro proceso siga con lo demás, ¿no? El tema de las name credentials es una funcionalidad que nos ofrece Salesforce también para cuando hacemos nosotros llamadas a otros sistemas, ¿no? Uno puede guardar las credenciales y usarlas después en el código APE, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una credencial que se crea, callout GitHub API Markdown, y entonces ahí nosotros usamos esa credencial y ya no necesitamos incluir el tema de pues el password, el usuario que generalmente se usa, ¿no? Entonces, se pueden manejar los dos, ya sea REST o SOAP. El de SOAP se maneja con XML y es más como cuando tienes sistemas que solamente aceptan esa conexión. Juli. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho.
Sí, es que yo tengo una duda con respecto Ujú, a cuando envían datos de un sistema externo a Salesforce, sí. porque justo nosotros en nuestra empresa no hicimos esto. Nosotros, pues sí, obtuvimos el client secret, el client ID y una URL Ujú, y construimos un composite como en Postman como para probar que estaba sí. todo funcionando y pues ya eso, como que esa organización del composite se la enviamos al otro sistema. Y así fue como nos enviaron los datos, pero en realidad no hice este servicio. Sí. No lo puse aquí, pero es una funcionalidad que es crear una connected app. Sí. Entonces, esa connected app te va a dar lo que tú mencionas, el client secret y client ID, ¿no? Entonces, de esa manera tú le das a otro sistema eh, la manera en que se pueda conectar y ellos ya pueden usar las APIs que Salesforce ofrece eh, para solicitar cambios o solicitar información, ¿no? Ah, ok. Entonces, Y esa es otra manera. en ambos casos tengo que igual colocarle un permission set. Sí, generalmente lo recomendable pues es que cuando tú haces la Connected App, ahí especifiques a qué va a tener acceso. Hay una sección donde se agrega el permission set a ese usuario que va a hacer la integración, ¿no? Generalmente, bueno, es una buena práctica como para cada integración que se hace, pues tener un usuario. Ya tienen los usuarios hay una licencia que solo es de integración, que solo es para Ujú. trabajar por APIs, ¿no? Para el tema de costos. Eh, entonces tú a ese usuario le asignas un permiso que solo le vaya a dar acceso a lo que él necesita cambiar. O sea, si nada más va a necesitar, por ejemplo, accounts y contacts, nada más le damos acceso a esos objetos. Ya si intentan hacer un cambio en algún otro objeto al cual no tienen permiso, les va a generar un error en esa llamada. Ah, ok, perfecto. Y una última pregunta. Ujú. ¿El usuario de integraciones, como tiene esa licencia de integración, solo Sí, puede, digamos, enviar información, pero ellos no podrían ver nada en la organización como en la user interface, ¿verdad? correcto, no tienen acceso a la interfaz de usuario y si se intentan loguear, les sale tal cual un mensaje de que como la licencia que tiene su usuario solo es de acceso por API. Ah, ok, ok, perfecto. Y Ujú. no deberían tenerlo, o sea, Correcto. ¿acaso le deberíamos dar otro usuario? Sí, si necesitan acceder a la interfaz por algún motivo, Ujú. sí necesitaría tener una licencia normal, ¿no? Eh, porque la de integración solo es para a través de la API, mandar Ah, una ok, solicitud a través de la API. Y ah, ok, ahí no permite nada de visual, digamos, de la interfaz. Ujú. ok, perfecto. Gracias, Dani. Sí, de nada. Vale, gracias por la pregunta. Pues estos son como los diferentes tipos de conexión que también pues se usa para las integraciones, ¿no? Aquí les dejo más o menos así es eh, cómo se van viendo, cómo se crean estos endpoints o estos callouts que se hacen a otros sistemas. Y como otra herramienta de backend, yo estoy incluyendo también lo que es no solo las herramientas programáticas, como ya vimos los lenguajes de código, sino también las herramientas que se llaman low code, que usan un poco de código, ¿no? En este sentido, existe en Salesforce lo que es el Flow Builder, que tiene un sistema que permite pues crear estos flujos, crear estas lógicas con un canvas donde yo puedo ir arrastrando ciertos componentes, ir tal cual haciendo como un diagrama de flujo de cómo es el proceso que se quiere lograr, ¿no? Entonces, lo que decíamos, también es importante saber hasta dónde usar qué herramientas, porque dependiendo de la complejidad del problema, pudiera ser, a mí ya me tocó una vez cuando estábamos haciendo un desarrollo en
organización que era Professional Edition, donde no se tiene acceso al tema de Apex, y al intentar hacer un sistema que sí se estaba volviendo complejo con el Flow, pues estábamos llegando mucho a los límites, ¿no? Algunas cosas no se podían hacer y otras como que le dabas mucha vuelta para algo que en código se podría hacer con algunas funciones que ya vienen integradas, ¿no? Entonces, también es una habilidad que se debe de tener de ir conociendo estas herramientas. ¿Juli? Sí, Dani, ahí otra cosa es, nosotros tenemos un trigger que parte de un flow, Ajá. pero también existen, o sea, también podrían verlo por Apex como un trigger. En ese caso, ¿cuál debería seleccionar para qué caso? Dependiendo también a veces de el tema del orden de ejecución, hay que tenerlo en cuenta porque a veces unos se ejecutan antes que otros y eso, dependiendo del escenario, podría afectar, ¿no? Este flow también puede hacer llamadas en caso de ser necesario a código Apex, pero también existen los triggers con flows, que es lo que hablábamos, cuando existe algún cambio en un registro, ¿no? Se está insertando un registro, etcétera. Entonces, va a depender del escenario que sea, si corre uno u otro primero, con lo del... sería cuestión de revisar el tema del flujo de ejecución. Que te asegures que el que corre primero no vaya a afectar lo del que corra después. Okay, los cambios que hace cada uno. Listo, gracias. De nada. Entonces, pues esta herramienta, ¿no? Que a veces también para tema de, les digo, dependiendo del equipo que está dando soporte, pues puede ser, si un admin tiene esta habilidad de hacerlo, pues se puede hacer con el Flow Builder y a lo mejor ya después como developer, también se puede hacer de repente una sopa si no tienes ciertos conocimientos de estructuras de programación, ¿no? Eso la verdad ayuda a mejorar también la calidad de los flujos que se crean. Entonces, también aquí puede entrar la parte del Salesforce Developer, en el tema de low code. Para el lado de frontend, tenemos principalmente lo que es el tema de Lightning Web Components, ¿no? Web Components como tal es un estándar web que existe para hacer estos componentes y utiliza JavaScript, HTML, CSS, ¿no? Es como la base de lo que es el componente. Y la parte Lightning se la da Salesforce, porque digamos que encima de esto, de este componente o de estos web standards, está una capa de Salesforce que, por ejemplo, ya tiene el tema de seguridad y de data service, ¿no? Tiene ciertas conexiones al sistema que ya hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces, de repente, si hay un componente que trae información de una tabla y ese usuario no tiene acceso a todos los registros, sino que solo a una sección, ¿no? Porque su configuración de seguridad en Salesforce así lo determina. Entonces, estos componentes pues también van a considerar esa capa de los permisos que ya tiene el usuario para ver qué información se va a mostrar, ¿no? Entonces, ahí también te ayuda a veces a hacer más rápido esa parte porque no tienes que agregar lógica adicional a menos que se requiera. Y la parte de Lightning Data Service, pues es de que ya me trae información, ¿no? Si yo hago una liga a un campo, ya va a traer cierta información de qué tipo de campo es, qué valores tiene, etcétera. Entonces, muchas veces no voy a tener yo que jalar esa información, sino que ya me la va a dar esa capa que tienen los componentes. Existen otras tecnologías que ya son pasadas, pero que todavía están en Salesforce. Van ustedes a escuchar como el tema de Visual Force o Aura Components, ¿no? Y que existen actualmente en muchas organizaciones, pero la idea es que lo que sea que se cree nuevo ya se crea con esta tecnología que es más moderna, que es
los Lightning Web Components. Lo que pregunta Juli es, ¿podría darle un permiso a Lightning Web Component hacia Experience Cloud? Sí, el Lightning Web Component lo puedes poner en tu sitio, y es lo mismo, o sea, va a tener cierto componente de seguridad de que solo se pueda acceder a cierta información, ¿no? Porque si no, ya después vamos a ver errores de repente de que no pueden acceder a ciertos datos. Pero sí, muchas páginas de Experience pues ya se crean con estos componentes. En el tema de, bueno, también existe, vamos a estar creando componentes personalizados, es decir, ya no de lo que me ofrece Salesforce de manera estándar, sino que ya tengo yo que desarrollar algo personalizado a lo que necesita el cliente. Y para eso también va a existir lo que es el Salesforce Lightning Design System, que es que ya tiene los componentes, los mismos componentes que tiene la interfaz de Salesforce, los podemos encontrar en este sistema de diseño y nosotros los podemos tomar como base. Entonces nos ayuda a desarrollar más rápido porque no tengo que desarrollar el componente de cero, ¿no? Ya tengo como los templates o los cascarones para yo nada más conectarlos. Adicionalmente, estos ya tienen cierto tema de accesibilidad integrado, ¿no? Para cuando es el tema móvil o cuando estás en el modo escritorio. Y el diseño consistente es porque se miran igual, lucen igual que los componentes estándar de Salesforce, ¿no? Entonces, si los usuarios lo ven y pareciera que es algo que ya viene con Salesforce, pero en realidad es algo que se desarrolló de manera personalizada. Entonces, eso nos da una ventaja cuando estamos construyendo. Para enfocarnos en sí, el tema es ya te da las herramientas para enfocarnos en sí en lo que agrega valor, ¿no? La lógica que le vamos a agregar. En dado caso que se ocupe personalizar todavía más, hay opciones donde se puede modificar el CSS de los componentes pues para ya hacerlos más personalizados. Se tiene que revisar el caso, pero pudiera no ser tan buena práctica porque el chiste es enfocarse en usar lo estándar si es que ya viene, ¿no? Eso es como un poco de las consignas que uno trabajando con Salesforce se lleva. Y tenemos también la parte del Lightning App Builder. Está marcado como no code porque para esto no necesito código. Y esta es una herramienta que me ayuda a configurar las páginas que van a ver los usuarios, ¿no? A final de cuentas, si yo creo un componente, un Lightning Web Component, lo tengo que poner en una página que vea el usuario, ¿no? Y mediante el Lightning App Builder es donde yo puedo jalarlo, ¿no? En qué parte de la página quiero que se vea, qué opciones hay que agregar para esto, ¿no? Esto nos permite configurar incluso ciertos, a veces puedes crear Lightning Web Components que aceptan parámetros y de acuerdo a esos parámetros es lo que va a mostrar, ¿no? Entonces, estos parámetros también se pueden configurar a veces de aquí del Lightning App Builder. Entonces, como tal, pues es una herramienta que para poner disponibles nuestros componentes la vamos a necesitar, pero esta en sí no requiere de código, no es simplemente configuración. Listo. Entonces, ¿qué otras herramientas usa un Salesforce Developer en su día a día? Pues tenemos la parte de Visual Studio Code, tenemos Git para el tema de versiones, usamos el Salesforce CLI, por ejemplo, es una herramienta que ya viene para la terminal, en donde ya tiene palabras claves que yo voy a usar para conectarme con mi organización. Entonces yo jalo la metadata de mi organización, trabajo o reviso los cambios, ¿no? Que estoy haciendo en mi código y después mediante el Salesforce CLI envío esa información de regreso a la organización y pues puedo hacer ciertas pruebas en caso de ser necesario, pruebas manuales, ¿no? Como para validar
Actualmente la herramienta que se tiene como de vibe coding es esta parte de Agentforce Vibe, donde también pues tú puedes charlar con este agente de lo que quieres hacer, que te ayuda a crear un plan e ir ejecutando ciertas cosas, ¿no? Entonces ya también está como adaptado pues a lo que es como específico de Salesforce, ¿no? La manera en que se programan las cosas en Salesforce. Y pues generalmente se tiene algún sistema como de tickets donde se va manejando el trabajo que se tiene que realizar. Yo he usado Jira, sé que hay otros, pero pues ya va a depender de la organización. Una herramienta también generalmente de documentación, a mí me ha tocado usar Confluence, donde pues se van también, es importante este tema para ir documentando los cambios que se van haciendo, ¿no? Cuando uno hace el tema de las integraciones, pues también está Postman, ya mencionaba Juli, que se usa como para ir haciendo pruebas para esas llamadas. El equipo de Developer Advocates de Salesforce, pues también tienen ahí una colección de Postman que ya tiene como las diferentes APIs, cómo hacer las llamadas, ¿no? Entonces tú ya nada más ya te facilitan un poco el trabajo, ¿no? Otras herramientas con el tema de DevOps y ICD, pues tenemos Azure o GitHub que sirven como repositorios o para guardar los repositorios, incluso puede tener también el sistema de tickets. Y Copado y Gearset, que son otras herramientas que están como adaptadas a Salesforce para hacer todos estos, lo que hablábamos, deployments entre ambientes, ¿no? Para ir mandando los cambios en los diferentes ambientes. Entonces ya tienen ciertas herramientas que pueden facilitar del lado del usuario el cómo usar ese flujo. ¿Va? ¿Juli? Sí, tengo una pregunta con respecto a cuando uno inicia con un proyecto de integración, si alguna de estas herramientas, o sea, igual yo lo hago en Excel, ¿no? Pero es el mapeo de los campos, el campo que tengo en Salesforce, a qué campo va en el otro sistema y viceversa. No sé si, o cómo lo hagas tú, como para mantener esa parte organizada. Sí, generalmente puede ser que sea así. Por ejemplo, recientemente me tocó que estábamos trabajando con una integración y pasábamos puede ser con el Excel como la tabla de cuál va con cuál, o a veces se manda lo que se llama el JSON o el body de lo que se va a mandar para que la otra aplicación sepa cómo traducir, digamos, esa información que le van a mandar. Entonces, en la documentación también generalmente se agrega cuál campo está mapeado con el otro. Entonces, es algo importante que cuando se está haciendo esa documentación sí se tiene que tener como ese tipo de contrato, ¿no? De decir, este campo que es de Salesforce es la información de este otro campo de tu sistema. Entonces, sí es importante tenerlos identificados y generalmente puede ser así, que se tenga tal cual una tabla en la documentación, ya sea en una herramienta como Confluence o en Excel, o se comparten los JSON de cómo van a venir las llamadas para que lo puedan un poco descifrar, ¿no? Del otro lado. Ok, perfecto, gracias. No. Listo. Ok. Entonces, hasta ahí un poco de cómo trabaja un Salesforce Developer el día a día, qué es lo que ve, ¿no? Lo que hace. Y les quiero compartir también un poco una guía de si te interesa desarrollarte como Salesforce Developer, pues qué es lo que puedes consultar, qué hay disponible, ¿no? Si es la primera vez que vas a ver Salesforce, a lo mejor ya eres developer, pero de otra plataforma,
o simplemente te interesa pues ver cómo es y ver si a lo mejor es algo que te llama la atención o no. Una de las ventajas que tiene Salesforce es la plataforma de Trailhead, que es una plataforma que te va llevando un poco de la mano a conocer las diferentes funcionalidades que tiene el sistema y te permite también acceder a organizaciones de prueba. Entonces, esta es una de las que yo veo de las mayores ventajas, porque tú puedes tener diferentes organizaciones de prueba para diferentes funcionalidades que estés probando. Puedes hacer proyectos dedicados en algunas. Y pues yo le llamo, son tal cual, le llaman playgrounds, ¿no? Que es como un lugar de juego, porque la idea es que tú le piques, le muevas y se rompen cosas y no pasa nada, puedes crear una nueva, etcétera, ¿no? Repites los pasos otra vez. Entonces, es algo que es mucho manos a la obra, aparte de la explicación de las funciones dentro de un escenario, ¿no? Casi siempre te ponen un escenario de alguna empresa ficticia, ¿no? En donde le pasan algún tipo de requerimiento pues al profesional de Salesforce. Entonces, aquí yo les creé un trail mix. Si ustedes entran a agregué por ahí algunos trails como obviamente si es el inicio, pues se recomienda empezar del beginner, te va a ir dando los temas. Obviamente no son todos, fuera de esto hay mucho, pero es como una parte de por dónde empezar, ¿no? La parte de beginner, y ya después si les gusta, se puede ir avanzando en los temas, ¿no? A final de cuentas son los temas que se van a necesitar para tener una certificación. Nos pregunta Jessy, ¿para este ambiente de prueba tienes tiempo, créditos limitado? No, solamente te piden que te registres cada cierto tiempo. En los Playground creo que todavía es 180 días. Entonces, mientras al menos te registres una vez cada cierto tiempo, puedes seguir con esa instancia o crear nuevas, ¿no? Nada más uno a veces tiene que llevar la guía de los logins, ¿no? Porque a veces son muchas, pero las que te interesen, pues sí, nada más con que te registres, sigue siendo tuya para hacer pruebas. Entonces, por eso no hay problema. Y también si ya tienen experiencia con desarrollo, les recomiendo si quieren darle un vistazo a unas aplicaciones de ejemplo que el equipo de Developer App Cookies tiene disponibles, que es tal cual. En Trailhead también hay un trail en donde están todas las aplicaciones ficticias que hay, ¿no? De repente hay un hotel, hay una tienda que vende bicicletas, diferentes aplicaciones creadas precisamente para ejemplificar todas las funciones que hay. Entonces ustedes pueden explorar esas aplicaciones, incluso bajarse el código y hacer modificaciones, ¿no? También hay una serie de YouTube donde ahí revisan a detalle todas estas aplicaciones, ¿no? Entonces, de repente es interesante como ver el intro y ya después, si quieren ver cómo se ve el código ya implementado de un caso ficticio, ¿no? Pero ya estructurado, pues ahí es una ventaja. A final de cuentas, lo que se busca es obtener una certificación en el tema de developer. No es necesario para empezar a trabajar como Salesforce Developer, ¿no? Generalmente, pues para contratar te puede ayudar si ya lo tienes, pero si no lo tienes, no es un blocker, ¿no? Pero generalmente uno va trabajando poco a poco hacia esos objetivos de certificarse. Entonces, Salesforce ofrece certificaciones específicas de developer, la parte 1 y la parte 2 que ya ve como temas más avanzados. Y también Trailhead tiene guías de estudio, ¿no? Donde te va a llevar por todos esos temas. Estas son las principales de developer.
Existen otras que yo creo que también son complementarias. Por ejemplo, si no han trabajado con JavaScript, existe una certificación de developer de JavaScript donde se ven todos esos temas. Y la de Platform App Building, que es como la mezcla entre administrador, bueno, que está como el intermedio entre administrador y developer, ¿no? El App Builder ya sabe usar cuáles herramientas declarativas, cuáles herramientas programáticas, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera y cómo ir deployando mis cambios a través de las diferentes ambientes, ¿no? Entonces, son complementarias, no van como dentro del PAT, pero pues sí, a veces simplemente el estudiar los temas para una certificación, no necesariamente llegar hasta la certificación, pues te puede ayudar. Entonces, a veces revisarlas, ver qué temas hay, ver qué trails están relacionados, pues también te puede ayudar. La de Developer 1, por ejemplo, si tú quieres ver, bueno, puedo ser developer, hacia dónde crezco para un tema de carrera profesional, pues muchos developers podrían enfocarse al tema de, bueno, me gustaría ser arquitecto, ¿no? Y vemos que la de Developer 1 es una de las que se incluyen como en las bases de los caminos de arquitecto. Después vamos a ver más a detalle el rol de arquitecto y ver qué es lo que incluye. Pero pues es un tema también requerido para eso. Existen otros tipos de developer en los diferentes productos que son parte de Salesforce, ¿no? Tenemos de Marketing Cloud, de Commerce Cloud, el de Industrias, que por ahí me decían de alguien de lo de Health Cloud. Es parte de la de Industrias, que ya trae un modelo específico enfocado en ese ecosistema. Y, por ejemplo, la de OmniStudio Developer para la parte de industrias también ofrece esta parte de componentes, crear rápido estas personalizaciones que se necesitan. Entra esta parte de OmniStudio. MuleSoft, que es una herramienta de integraciones, pues también tiene certificaciones de developer. Está, por ejemplo, también la de Slack, ¿no? Slack, al ser un producto de Salesforce, pues también tiene muchas conexiones o cosas que se pueden explotar en esa facilidad de integración, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes crecer no como un arquitecto, pero a lo mejor sí expandir un poco a explorar otras nubes de Salesforce. Y, por ejemplo, para un tema de una consultora, pues puede resultar también atractivo un perfil que también tenga como esto de manejar varias nubes, ¿no? A veces las mismas consultoras son las que te pueden llevar, si ya trabajas ahí, a conseguir estas otras certificaciones en base a los proyectos que tengan, ¿no? No sé, igual si alguien por aquí tiene alguna de estas otras certificaciones o trabaja con estas nubes, nos pueden dejar por ahí para ir sabiendo a quién buscar si necesitamos una pregunta de algo, ¿no? Yo hasta ahorita solo me ha tocado trabajar con la plataforma Core, pero siempre es muy interesante ir conociendo un poco de otras nubes, ¿no? Entonces, aquí les dejo una frase que dice, cada gran developer que conoces llegó ahí resolviendo problemas para los cuales no estaban calificados para resolver hasta que lo hicieron, ¿no? Entonces, a veces un poco el no quitar el dedo del renglón, insistir, uno va aprendiendo, ¿no? El tema es estar abierto a pues mantenerse también actualizado, aprender qué es lo nuevo, porque a veces no es porque me guste una herramienta, me voy a quedar en esa herramienta, sino que toca aprender las herramientas que vamos a necesitar para resolver los problemas, ¿no? Uno trabaja en Salesforce, pero también nos toca conocer otros sistemas que están alrededor, aprender cómo trabajan, ¿no? Entonces, a veces nos mandan algo que no sabemos, pero pues nos toca aprender, ¿no? Hasta aquí es lo que traigo para compartir respecto al rol de Salesforce Developer. Les doy las gracias por su tiempo. Les recuerdo aquí también tenemos la
la votación para ver cuál va a ser el que vamos a ver en la siguiente sesión, para que sigan votando.